Bienvenidos nuevamente ahora a este módulo 2, ¿no es cierto?, que lo hemos denominado la gentrificación en el contexto de estrategias post-terremoto y en este entonces segundo módulo vamos a tratar de relacionar el concepto de gentrificación con su efecto contemporáneo, como ya lo explicamos en el módulo anterior, pero ahora referido en ciudades de tamaño menor y que normalmente están siendo afectan, ¿no es cierto?, a eventos catastróficos como terremotos y que tienen que por lo tanto ser reconstruidas. Para eso, ¿no es cierto?, yo me he apoyado también, al igual que el módulo 1, e invito a los oyentes a poder revisar el PowerPoint, he seleccionado 5 imágenes que considero que son importantes porque principalmente muestran cómo son estos procesos de reconstrucción y de qué tipo de escenario urbano estamos hablando para poder hablar también de barrio y de sustentabilidad, como lo invita esta diplomatura. Pues bien, en la figura que yo le llamo 2.1, ¿no es cierto?, podrán ver una imagen del borde costero en Chile, que fue esto desde el año 2014, posterior al terremoto del 2010. Ustedes bien saben que en Chile hemos tenido grandes terremotos, probablemente los más devastadores registrados a lo largo de la historia, y podrán ver entonces que en este caso hay un borde costero que está con un grave deterioro, grave destrucción producto de un tsunami. Eso inmediatamente, cuando existe esta destrucción, uno podría preguntarse o podría entender que inmediatamente debería haber una respuesta del Estado y una respuesta, ¿no es cierto?, en acciones de reconstrucción. Pues bien, yo en mi investigación posterior al doctorado, lo que hice entonces, como había estudiado el fenómeno de la gentrificación y entendí que era un fenómeno que está ocurriendo en prácticamente todas las ciudades del mundo, me preocupaba pensar que cuando tengo que reconstruir una ciudad, es muy probable que el proceso también de cambio socioespacial pueda ser acelerado, incluso más que en una situación normal, producto de que hay mucha vivienda nueva, hay mucha demolición y por lo tanto hay nuevos residentes que empiezan a habitar los centros de ciudades, en este caso una imagen del borde costero, pero podría ser también obviamente el centro de una ciudad histórica, en donde los procesos de desplazamiento, como ya entendimos que era la gentrificación, también podrían darse. Por lo tanto, dicho eso, me atrevería a decir lo primero, ¿no es cierto?, para poder compartir que la gentrificación, como un proceso de desplazamiento socioespacial, puede ser muy acelerado o más acelerado cuando yo lo observo en procesos de reconstrucción de ciudades. En ese sentido, la figura 2.2, que también invito a que se observe, muestra una imagen bien interesante, que es lo del cinturón de fuego que le llamamos, ¿no es cierto? Hay un acuerdo mundial en donde son varios países que forman parte de este contorno de distintos continentes, ¿no es cierto?, que van girando en torno al océano Pacífico, y que finalmente son aquellos países que están afectos a desastres naturales, tanto por la incidencia de un tsunami, ¿no es cierto?, un maremoto producido por el océano Pacífico, y por estas distintas placas como la de Nazca, la placa pacífica, la placa indo-australiana, etcétera, que se van, ¿no es cierto?, chocando unas con otras, como también por la presencia de volcanes. Esto lo trato de ligar inmediatamente para decir que ciudades como Santiago de Chile o como Talca, que es el caso en particular que yo estoy estudiando y que invito a revisar como caso de estudio en estas sesiones, son ciudades que normalmente van a estar muy afectadas a procesos, ¿no es cierto?, de devastación por estos agentes, agentes, ¿no es cierto?, socionaturales de destrucción. Entonces, dicho eso, mi marco o mi idea conceptual sobre la gentrificación, por lo tanto, en contextos de reconstrucción, yo lo podría graficar, y es la invitación a que miren la figura 2.3, con lo que podría entenderse como un reloj de tiempo, un reloj alarma, como estos relojes antiguos que nosotros normalmente usamos, que hoy día probablemente usamos el mismo computador o usamos el celular para ver la hora. Yo estoy invitando, ¿no es cierto?, a mirar este reloj antiguo donde normalmente mostraba, ¿no es cierto?, por supuesto, el ciclo horario que va desde 1 hasta 12 y donde normalmente ocurren, ¿no es cierto?, distintos procesos de cambio. Este reloj despertador, como le llamo yo, ¿no es cierto?, significa que tiene una alarma que se detona en el momento en que ocurre un terremoto, como usted puede ver en la figura, y a partir de ese evento
desde el terremoto, ¿no es cierto?, empieza a ocurrir una serie de pasos y etapas que van de alguna forma completando el reloj, ¿no es cierto?, que corresponden de alguna forma a lo que yo lo he graficado como años de reconstrucción y de respuesta de distintas entidades como el gobierno, ¿no es cierto?, la sociedad civil y la comunidad en pos de mejorar lo que se destruyó. Si ustedes miran el reloj, como digo, hay básicamente, diría, 4 estados que hay un acuerdo ya desde la academia en este tema de discusión, que es que después de un terremoto ocurre una primera fase que se llama recuperación, después hay una segunda fase que se llama rehabilitación, y después hay una tercera fase que es la reconstrucción propiamente tal. O sea, dicho de otra manera, después de un terremoto tenemos una serie de etapas, de pasos, de inversión, de respuestas que tienen distintas especificidades que tienen que ir ordenadamente cubriendo esta línea de tiempo, ¿no es cierto?, que además no tiene vuelta atrás. O sea, desde el momento en que suena la alarma del reloj, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, entendemos que una vez que ocurre el terremoto, tenemos que estar constantemente en un proceso de revisión, de reconstrucción, de mejoramiento de nuestras ciudades, para incluso esperar el siguiente y esperar que probablemente ocurra, ojalá, de mejor forma, porque de alguna manera estamos ocupando las lecciones aprendidas con respecto al terremoto anterior que ocurrió. En ese sentido, si ustedes miran el reloj también, yo puse dentro del reloj, puse lo que es ciudad central, porque mi gran preocupación, y como lo expliqué en el módulo 1, es entender estos procesos de cambio socioespacial en barrios históricos, porque nuestra apuesta desde la investigación y vinculados con la diplomatura es que en estos barrios históricos se gestan grandes aprendizajes y enseñanzas sobre sustentabilidad, en la medida que si yo genero barrios sustentables céntricos o barrios céntricos con buena calidad de vida, en donde uno todavía pueda caminar, reconocerse con grupos, reconocer al vecino, tener, ¿no es cierto?, buena calidad de mobiliario urbano, creo que estamos en presencia de barrios que podrían ser más sustentables que aquellos que estamos haciendo hoy día en grandes ciudades, donde las distancias son enormes, donde se pierde la relación día a día, donde se pierde el contacto cara a cara y donde ocurren todos estos fenómenos propios de las ciudades metrópolis. Por lo tanto, podríamos decir dos cosas. Uno, que el barrio sustentable o el barrio histórico es muy importante para lograr sustentabilidad, y dos, la ciudad intermedia como escala ciudad podría probablemente permitir que estos barrios, ¿no es cierto?, se mantengan con un grado de calidad de vida. Bien, dentro de lo mismo, ¿no es cierto?, si ustedes miran la imagen 2.4 que le he puesto en el PowerPoint de apoyo, ahí aparece un cuadro mucho más complejo, que no es la idea discutirlo tanto en detalle en esta sesión, en este módulo, pero sí dejarlo para lectura posterior a ustedes e invitarlos con una bibliografía que también la vamos a nombrar al final de la clase, donde ustedes podrían, ¿no es cierto?, revisar cuáles son en específico los distintos tipos de fases que se generan después del terremoto en este reloj conceptual. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el tipo de temporalidad, los objetivos y acciones principales que debería hacerse después de un terremoto, las políticas y planes que deberían normalmente surgir a partir de estas respuestas, los actores que participan, que son muy importantes, no solamente el gobierno, que normalmente uno cree, sino que aquí, ¿no es cierto?, la sociedad civil, las comunidades organizadas, los grupos privados, las ONG, etc., y los recursos desde dónde deberían ocurrir o desde dónde deberían emanar cuando ocurren estos procesos de construcción y que son, por lo tanto, son catastróficos. Por lo tanto, si miramos, solamente tomamos como ejemplo algunos de ellos, de estas fases, que es lo que me interesa en este segundo módulo, podríamos decir que, por ejemplo, la generación de planes maestros, que hoy día es un concepto que se usa mucho desde la arquitectura, que es donde estamos situados en esta diplomatura, que significa, ¿no es cierto?, de alguna manera planes de ordenamiento para mejorar, ¿no es cierto?, ciudades, para mejorar la relación entre la arquitectura y el espacio público, para generar equilibradamente un ecosistema, en este caso en el medio urbano, donde las casas tengan relación con la calle, los árboles generen una buena condición con respecto al espacio público, a la calle, las personas puedan orientarse dentro de los barrios donde tienen un grado de intimidad fuerte, la manera de identificarse con su barrio, todos estos elementos que normalmente nosotros los discutimos dentro de la sustentabilidad a escala local. Un plan maestro, ¿no es cierto?,
que realmente sea responsivo, que tenga una buena respuesta frente, por ejemplo, a la reconstrucción de una ciudad, debería incluir todos estos elementos y de manera ordenada. Ahora, como ustedes podrán imaginarse, después de un terremoto, difícilmente uno podría establecer un plan maestro definitivo y a un horizonte de 20 años sin antes haber estudiado, primero, cuáles son los grandes daños que ocurrieron de tipo físico y social después de un terremoto, qué tipo de personas están involucradas, ¿no es cierto? Y cómo las autoridades de alguna forma definen estos grados distintos de respuesta ante la emergencia. Pues bien, en el caso que les voy a mostrar en el módulo 3, yo he visto y hemos detectado dentro de la investigación que estamos haciendo que estas respuestas parecieran ser que están un poco desajustadas y que estas mismas respuestas desde el Estado han estado generando procesos de desplazamiento, por lo tanto, tipos de gentrificación. Entonces, viendo este cuadro nuevamente, la invitación es que si ustedes lo revisan en detalle dentro de la figura, van a poder ver cuáles son los tipos de implementaciones que uno debería ver. Por ejemplo, después de un terremoto debería primero, ¿no es cierto?, haber rápidamente una respuesta a generar refugio, a contener a la gente, ¿no es cierto?, psicológicamente, espacialmente, económicamente, frenar, por ejemplo, las posibles ventas de terrenos que ocurrieron y que están ocurriendo lamentablemente después de 3-4 horas de un terremoto en donde la gente está completamente en shock, devastada, ¿no es cierto?, y lo que necesita es contención. Por lo tanto, esos procesos también tienen que estar ordenados. No podemos dejarlo solamente al albedrío, a la buena voluntad de la autoridad, sino que son procesos que deberían estar refrendados, ¿no es cierto?, en las políticas locales, en los tipos de planes maestros que estamos haciendo con distintas acciones. Entonces, cosas importantes que uno podría pensar, después de un terremoto deberían congelarse los permisos, ¿no es cierto?, de venta de terreno hasta que la gente tenga un cierto grado de equilibrio, relativamente estabilidad emocional, estabilidad desde el punto de vista de lo físico que se pierde en una ciudad, para poder, ¿no es cierto?, entender cómo responder y qué tipo de reconstrucción vamos a implementar. O, por ejemplo, ¿no es cierto?, un control de un inventario exhaustivo de cuáles son los tipos de vivienda que quedaron en condiciones absolutamente sin posibilidad de recuperación y por lo tanto que tienen que ser demolidas, pero también aquellas viviendas que pueden ser reparadas, como también nuevas viviendas que pueden ser instaladas en barrios históricos. Por lo tanto, todas estas distintas acciones que estoy nombrando como ejemplo y que las podríamos, insisto, ver más ordenadamente en este cuadro que yo invito a mirar en la figura 2.4, son respuestas que finalmente se van enmarcando dentro de una política pública específica de reconstrucción, dentro de acciones concretas de recuperación, dentro de apoyo de la autoridad, ¿no es cierto?, hacia las personas más afectadas en un terremoto. ¿Para qué? Para que finalmente la reconstrucción sea sustentable en el tiempo, ordenada, y de alguna forma evitemos el desplazamiento de residentes que podrían estar afectos a esta reconstrucción y por lo tanto evitemos la gentrificación que ya la definí en el módulo 1 y que espero que ahora entonces se ilustre de mejor forma cuando trato de involucrar este concepto de la gentrificación o por lo tanto el desplazamiento de gente en procesos de reconstrucción que pareciera ser que, como decíamos en el módulo 1, son más acelerados, son más perversos, creo yo, son mucho más devastadores porque además de la reconstrucción y del shock que sufre la gente después de un terremoto, tiene que estar casi defendiéndose día a día de la posible venta de su terreno o de una presión, por ejemplo, de un inmobiliario que está visitándolo día a día y que le está comprando su terreno mientras él en este momento está tratando de recuperarse. Entonces tenemos que lograr que la protección de la sociedad no solamente se logre como normalmente vemos después de los terremotos en una generación o una provisión de vivienda provisoria como lo hace el Estado muchas veces, en refugio, sino que tenemos que lograr que el proceso de reconstrucción sea holística, completa, física, social y desde el Estado, por lo tanto, evitando la gentrificación. Es por ello que invito entonces a que miren, por ejemplo, la última imagen de este módulo, la figura 2.5 que le llamé, en donde una vivienda de un centro histórico, como lo pueden ver ustedes ahí en el centro de Talca, es un ejemplo típico que uno podría ver en muchas otras ciudades que han tenido que reconstruirse y que en este caso, esta imagen es del 2010, pero
podríamos encontrar a 7 años del terremoto, incluso a 8, imágenes similares. O sea, los procesos de reconstrucción requieren tiempos largos, extendidos. Por lo tanto, la respuesta de las autoridades hacia la comunidad es muy importante que sea paso a paso y dentro de este reloj que yo trataba de mostrar, ¿no es cierto?, como este reloj conceptual de recuperación. Esa imagen que ustedes están viendo genera, por un lado, dos cosas importantes: que las personas que viven en ese barrio y que pasan todos los días y ven su casa destruida y sin todavía haber sido reconstruida, muchas veces generan procesos de descontrol, ¿no es cierto?, de inseguridad, de complejidad frente a lo que es su barrio histórico. Por lo tanto, aquí viene la sustentabilidad, pero la sustentabilidad en este caso es entendida no solo como aquellos elementos de lo social, lo económico y lo como normalmente se define la sustentabilidad, como estos tres elementos, sino que en este caso corresponde también a reconstruir de manera oportuna y con una imagen, ¿no es cierto?, o con una escala de ciudad que permita que este tipo de vida que tenían las personas previo al terremoto se pueda prolongar en el tiempo, entendiendo que puede haber nueva tipología, pero con algún grado de control sobre lo que se está haciendo y no cambiar abruptamente el tipo de persona, el tejido físico o los edificios, ¿no es cierto?, o una nueva arquitectura que no sea acorde a lo que existía en el barrio. Así que, por lo tanto, con esta imagen termino en este módulo 2 y los dejo invitados para el último módulo para ver ya un caso específico de cómo esto podría aplicarse en el caso específico de Talca en Chile. Muchas gracias.